Hola, hoy les hablaremos de revoque interior de yeso y otros tipos de aplicaciones. Los integrantes del grupo son Renata Arévalo, Montserrat Antezana, Juliana Monge, Emily Sayez y David Solís. El yeso se originó hace 200 millones de años como resultado de depósitos marinos. Durante este periodo, algunos mares se secaron dejando lechos de yeso, que posteriormente serán descubiertos por el hombre. Por lo tanto, el yeso se usa desde hace mucho tiempo. Empieza desde el periodo neolítico, donde lo usaban para juntar piezas, construir muros y revestir los paramentos de las viviendas, sustituyendo al mortero de barro. Llega así hasta la actualidad, donde el yeso es usado para diferentes finalidades. El yeso es un material con resistencia al fuego, no es abrasivo, tiene baja temperatura de calcinación, funciona como agente oxidante de acabado de construcción y como removedor de espuma. Mejora la estructura o condiciones físicas del suelo. En estado natural, el alijez, piedra de yeso y yeso crudo contiene 79,07% de sulfato de calcio anhidro y 20,93% de agua, y es considerado una roca sedimentaria incolora o blanca en estado puro. Sin embargo, generalmente presenta impurezas que le confieren variadas coloraciones, entre las que encontramos la arcilla, óxido de hierro, sílice y caliza. Otro aspecto a destacar es que el yeso está clasificado dentro de los materiales de construcción pétreos artificiales. El yeso es comercializado sobre la base de su necesidad de agua, resistencia a color blanco, tiempo de fraguado y las cualidades estrechamente controladas de expansión y contracción. Para la obtención de diferentes tipos de yeso empleados en construcción, se aumenta la temperatura hasta lograr el desprendimiento total del agua. De acuerdo a la temperatura, se puede obtener piedra de yeso o sulfato de calcio dihidrato a temperatura ambiente, la formación de sulfato de calcio hemihidrato a una temperatura de 107 grados Celsius, la desecación del hemihidrato, la cual tiene un fraguado más rápido que el anterior, por lo tanto, este es un yeso comercial para estuco. Se lo calienta a una temperatura de 107 a 200 grados Celsius. El yeso anhidro o extra cocido, de fraguado lento o nulo, a una temperatura de 500 a 700 grados Celsius. Y el yeso hidráulico o de pavimento a una temperatura de 800 a 1000 grados Celsius. Proceso de producción. Empieza desde la extracción de la materia prima hacia la trituración. En esta etapa se reduce el tamaño del yeso, usualmente utilizando cribas vibratorias en el circuito para maximizar la eficiencia de la trituración y reducir la producción de ultrafinos. Después se pasa al secado. Este se realiza con el objetivo de remover la humedad y para la preparación de la roca con el fin de asegurar libre flujo de material en las etapas subsecuentes. A menudo se utilizan secadores rotatorios. Después se pasa a la etapa de calcinación. Es el paso para reducir el sulfato de calcio dihidratado a formas hemihidratadas o anhidras. Se realiza a través de una caldera en la que el calor es introducido por la parte inferior fluyendo hacia arriba. Y por último llega a la molienda. La molienda de finos para yeso calcinado y sin calcinar se hace para tener un mejor control del tamaño de la partícula. El yeso, por sus cualidades higrométricas, regula la humedad ambiental en los interiores, puede aumentar el aislamiento térmico y acústico. Una vez formada la red cristalina en el fraguado, el yeso es estable. Es resistente al fuego. Al exponerse al calor se produce una liberación del agua de cristalización en forma de vapor. El yeso es un material muy poroso. El agua penetra y acelera la pérdida del material. Se caracteriza por presentar un fraguado rápido, formando estructuras tridimensionales con los cristales unidos por débiles fuerzas van der Waals. El endurecimiento ocurre por el crecimiento de los cristales, formándose la estructura cristalina. Mientras más contenido de agua, más aumenta la porosidad. Tiene una gran adherencia especialmente a piedras ladrillos, media en hierro y acero y pequeña en madera, además de tener un bajo costo de producción. Es un aglomerante aéreo y la finura de su molido influye en las propiedades que adquiere. La resistencia mecánica del yeso depende de su composición, su finura y la cantidad de agua de amasado. Las propiedades mecánicas afectan a la resistencia mecánica y a la capacidad de los materiales cuando se les aplica una fuerza. La resistencia a la tracción depende de su porosidad. El yeso en seco tiene una mayor resistencia. Si se humedece, los cristales se disuelven y pierden sus propiedades mecánicas. Es frágil sometido a impactos. La calidad de finura del yeso molido le otorga distintas propiedades, que afectan a su masa, peso y volumen.
Durante la producción del yeso, la calidad del producto final depende de su tratamiento térmico. Además de la cantidad de agua mezclada con el yeso, le otorgará distintas propiedades. En la preparación del yeso, lo que se busca es conseguir una consistencia normal. Tanto el yeso como el agua tienen que pesarse. Por 1 kilogramo de agua se necesita 1,5 kilogramos de yeso. Mientras más alta sea su consistencia, la mezcla será más fluida. La consistencia no solo afecta el tiempo de secado, sino también su dureza y su fuerza comprensiva, que también afecta su resistencia a la rotura y duración del material. Ok, como primera aplicación tenemos al yeso en estuco, como revoque tradicional en muros. Pero este no es como la estructura principal, sino la fachada que la recubre, y también es usada en cielos rasos. Para empezar, los cielos rasos son aquellos que permiten ocultar a la perfección tantos como ductos y cañerías de instalaciones, ¿no? Bueno, el yeso en estuco es la mezcla de yeso, obviamente, cal y cemento. Se le dice tradicional ya que esta mezcla se la realiza y luego es colocada a mano al muro, para luego ser aplanada y alisada por espátulas, así para tener un acabado fino. Esta aplicación es usualmente usada en interiores. Después tenemos el yeso proyectado. En esta aplicación, gracias a la nueva tecnología, se lo coloca de una manera más fácil, mediante una manguera. Siendo más específicos, mediante una revocadora Panther. Esta lanza el yeso puro a la pared, luego es alisado de igual manera que el tradicional. También es para revoques de muros y cielos rasos. Luego tenemos al yeso en molduras y rosetones, es decir, en cornisas de yeso. Esto usualmente es para interiores y es para ornamentar el cielo raso, columnas o incluso muros. Estos son hechos a mano y son usualmente muy bien detallados. Aquí en Bolivia, un trabajo espectacular que se puede ver son en los cholets del Alto. Interiormente son bastante detallados. También podemos ver al yeso en los paneles, losetas o placas de yeso para los cielos falsos. Estos son usados encima de la estructura metálica. Instalar los cielos falsos son demasiado fáciles, no necesitan de herramientas y son de rápido colocado y también son fáciles de desmontar. Los paneles de yeso pueden ser lisos o con texturas ahuecadas, con la función de absorbentes acústicos o térmicos. Los cielos falsos son usados para cubrir las instalaciones que son visibles en la construcción. Podemos ver a los bloques de yeso prefabricados para muros de cerramiento en interior, es decir, para realizar divisiones interiores. Estos bloques son como ladrillos, pero de yeso. Tienen una terminación lisa, por lo cual usualmente no necesitan ser revocados. Otra aplicación es el yeso proyectado ignífugo. Esto quiere decir que es resistente al fuego. Esto se da que cuando se expone este yeso al fuego, el agua se libera lentamente en forma de vapor, lo que retarda eficazmente la transmisión de calor. Es por eso que sirven para la protección frente al fuego en estructuras metálicas, estructuras internas metálicas. Estas estructuras están cubiertas por este yeso y al ser proyectadas con calor, evitan que se deforme. Ahora podemos hablar sobre el yeso en construcción en seco, es decir, en drywall. El yeso es usado en paneles de cartón. Yeso, en un lenguaje poco técnico, podríamos decir que es un sándwich de cartón, yeso, cartón. Estos muros de yeso en drywall son difícilmente reciclables. Sí pueden ser reutilizados, pero no reciclables. Esto significa que piezas pueden volverse a instalar, pero una vez arruinadas, ya sea por agua, por algún impacto, no se puede volver a realizar otro panel completo. Generalmente son utilizados en espacios internos, ya que son muy fáciles de destruir y también no tienen ni una función estructural. Eso significa que no soportan el peso de la estructura. Por último, tenemos el yeso en placas prefabricadas para revestimientos acústicos. Estos pueden ser bloques de yeso que tienen cámaras de por medio, cámaras de aire. Esto hace que el sonido pierda su energía y la concavidad de estos paneles prefabricados cambia la frecuencia y evita que la reflexión sonora, es decir, el eco. El yeso también presenta aspectos positivos y negativos en relación con el medio ambiente y en su uso en la construcción. Aparte de las propiedades ya mencionadas anteriormente, existen otros aspectos positivos,
como la manipulación fácil del material o el hecho de que sea un buen aislante térmico y acústico permite ahorrar energía. Existen procesos de reciclado del material, es decir, que se puede hacer yeso reciclado a partir de desechos de yeso usado en las construcciones, lo que permite reutilizar los desechos varias veces y reducir la extracción de materia prima. Además, tiene un acabado estético y una huella de carbono inferior a la de otros materiales. Sin embargo, el yeso también tiene aspectos negativos. La extracción de yeso plantea un peligro para el medio ambiente y para las comunidades circundantes. El yeso es un mineral y es considerado como material no renovable. Si el yeso no es extraído correctamente, puede generar toxinas. Incluso correctamente extraído, el yeso limpio puede causar alguna irritación o incluso enfermedades. Es un producto no inerte, es decir, que reacciona con el agua y por lo tanto sus desechos deben ser tratados correctamente, ya que pueden contaminar las aguas superficiales o subterráneas. Pero la gran mayoría de sus desechos terminan en vertederos no peligrosos, es decir, no se trata correctamente. Buenos días, arquitecto, buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar y cómo aplicar el yeso. Los materiales de seguridad que vamos a usar son los lentes, el cubrebocas y los guantes. Por otro lado, los materiales que vamos a utilizar para trabajar son el balde, la espátula, una cuchara y una llana. Bueno, para la preparación lo que necesitamos es agua y yeso. Comenzamos echando el agua, aproximadamente calculando un 30% de toda la mezcla que queremos hacer. Bueno, una vez finalizada el echado del agua, comenzamos a echar el yeso. Vamos a echar así directamente con la mano, para tener un mayor control de cuánta cantidad vamos a echar. Tenemos que ver hasta que el yeso llegue hasta la parte de arriba y si falta lo aumentamos un poquito más. Una forma muy eficiente para ver si el yeso ya está listo es al momento de mezclar, cuando la mano, el yeso se te hace toda la mano blanca. Como podemos ver, todavía falta. Seguimos removiendo hasta que no queden grumos y como podemos ver vamos a seguir aumentando. Bueno, seguimos mezclando y ya tenemos esa consistencia espesa. Vemos que ya no nos quedan grumos y esperamos de unos 2 a 3 minutos aproximadamente para empezar a poner en la pared. Bueno, una vez terminada la mezcla, procedemos a limpiar la pared, ya que esta tiene que estar libre de residuos o cualquier polvo. Bueno, ahora empezamos a aplicar en la pared. Para comenzar a aplicar, lo más conveniente es tomar con la mano un pedazo y echarlo un poco aquí en la llana, en el borde, y comenzamos a aplicar. Seguimos con este proceso y hasta acabar todo. Como pueden ver, ya estamos terminando. Unas últimas recomendaciones para trabajar con el yeso son, digamos, que tienes entre 20 minutos para poder trabajarlo, que de otra manera ya se va a empezar a secar. Otra recomendación puede ser que tenemos que tener limpia la superficie, y otra recomendación es que también al momento de mezclar debemos hacer en poca cantidad,
porque se nos va a secar y vamos a desperdiciar material. Bueno, espero que haya quedado claro todo esto. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones para su uso, aplicación y mantenimiento en obra. Empezando por el uso. El yeso en interiores se utiliza habitualmente como una base lisa para la decoración posterior. Su uso se limita a paredes, techos y planos verticales, tales como columnas o soportes estructurales. No debe utilizarse en zonas de la casa sometida en un alto grado de humedad, y el yeso posee una superficie delicada que limita su uso en planos horizontales. Ahora, en la aplicación. Tenemos de 20 a 25 minutos para aplicar el yeso después de su preparación. La herramienta por excelencia en la aplicación de yeso es la llana. La aplicación se debe realizar de abajo hacia arriba y el espesor de capa de yeso varía entre 5 y 20 milímetros. En el caso de los techos, la capa no puede pasar los 15 milímetros. Y antes de aplicar el acabado, el material debe estar completamente seco. Y por último, en el mantenimiento. El yeso es un material frágil que se parte o se raya con facilidad. Requiere un sellado para evitar que este se desmenece y para protegerlo contra las manchas y grasas. Esto ayuda a conservar su aspecto y a sumarle impermeabilidad. Los zócalos y los frisos que se aplican en zonas vulnerables de las paredes son útiles para protegerlos. Y las grietas finas son normales, pero las anchas deben ser evaluadas por un experto. Puede ser limpiado frotándolo con agua caliente y con detergente. Y para la suciedad incrustada, un polvo limpiador suave sería más que suficiente. El ciclo de vida del yeso empieza con el consumo de materias primas. Sigue la extracción de estas mediante explosivos que emiten emisiones. Después el uso de la infraestructura, maquinaria para trituración y la restauración. El proceso de cocción en el horno, consumo de combustibles y emisiones al aire. Para la extracción y trituración del yeso, el consumo de electricidad es de 1,02 kW por tonelada, el de diésel de 5,58, el de gasolina de 0,68 y la de gas natural de 12,5. Para la cocción, el consumo es de 282 kW por tonelada, pero no hace falta energía de refrigeración. Durante la cocción del yeso pasan a la atmósfera vapor de agua y pequeñas cantidades de gases de combustión. La producción de yeso consume aproximadamente 1,65 toneladas de materia prima por tonelada de producto final. El proceso de extracción de yeso del suelo puede causar degradación ambiental. Las minas de yeso dejan cicatrices en el paisaje, no solo visualmente, sino que toda la estructura se elimina del paisaje y los depósitos de yeso se dejan expuestos. La falta de roca o vegetación conduce a la erosión del paisaje, provoca hundimientos y deslizamientos de tierra. El yeso expuesto se disuelve fácilmente en la lluvia y deja huecos que contribuyen a la erosión y suponen un peligro físico. El yeso se caracteriza por tener un fraguado relativamente rápido. A veces depende de la marca del producto. Puede tardar de unos 15 a 20 minutos como máximo. Existen otros factores que modifican el tiempo de fraguado. Por ejemplo, el grosor que se le da al yeso puede hacer que el fraguado sea más o menos rápido. Existen productos para retrasar o acelerar el fraguado del yeso. Digamos que necesitamos que la mezcla nos dure un poco más, entonces utilizamos un retardante. Pero ahora si necesitamos que el yeso seque más rápido, necesitamos un acelerador. Bueno, por otra parte, el sol es otro factor que puede ser positivo o negativo, dependiendo de qué tan rápido querramos el producto terminado. En conclusión, digamos que podemos variar todo el tiempo de fraguado y podemos modificar dependiendo de la función de lo que necesitemos. Por último, quisiéramos mostrarles algunas fotos de nuestra visita a la construcción de Hard Rock Café en La Paz, ya que esta nos ayudó mucho al momento de entender el yeso.